Señor Prendes, convendría no pervertir la palabra transparencia y sabiendo que siempre se tiene que ser compatible con el rigor y con las normas. Déjeme explicarle. Nosotros solicitamos al Ministerio de Fomento que nos remitiera el informe y lo hizo después de pedir él mismo otro informe a la Abogacía del Estado que no nos adjuntó. Y esa conducta prudencial del Ministerio, que era el destinatario del informe, no nosotros, y luego la remisión, el propio informe de la OLAF hablaba sobre la no transmisión a terceros y el hecho de que hablara de confidencial, pues ya hizo que tomáramos estas prudencias y lo remitiéramos al órgano consultivo. ¿Usted no está de acuerdo con ese informe? Nosotros sí, digo con el del Consejo Consultivo. Nosotros sí, y yo no voy a entrar en disquisiciones jurídicas aquí con usted, ni me parece oportuno tampoco, ni en términos, además en disquisiciones jurídicas no me deja la señora Fernández por ser ingeniero. Pero aparte de esa cuestión, usted lo que subyace detrás de todo esto en su expresión es que tenemos algún interés político en ocultar algo. Oiga, pero si ya estaba siendo desbrozado en los medios de comunicación, ¿no se da cuenta que esto solo puede obedecer a que usted, en su soledad, ahí se dedica a la introspección y a veces en el soliloquio pues ve fantasmas donde no los hay y espejismos donde no existen? Oiga, yo me jacto de cumplir con mi palabra cuando es oral, y ya no le digo cuando es escrita. Y le remito otra vez y le reitero que en ningún caso sería capaz de interpretar que hay 23-22 en una mayoría amplia y reforzada. Usted sí, pero no se ría. Usted que habla con esa seriedad, mire, porque las palabras son hechos. Y es un hecho que aquello fue una mentira. Y una mentira que era como un tango. La bailaron entre dos. Pero yo puedo entender que Izquierda Unida lo hiciera por un interés electoral. Pero lo suyo no fue por ese interés, eso fue por un interés de publicitar un congreso de Rosa Díez. Y déjeme decirle que ahí le trataron como a uno de esos subalternos a los que la dirección deja de guardia cuando se va de vacaciones. Y no conviene que uno haga un trabajo que luego vaya a pasar el tiempo y se quede, no me gustaría por usted tampoco, como su mérito político hubiera sido el de comerse un marrón, señor Prendes. Y luego, en relación a este asunto, es verdad que se lo pidieron los grupos parlamentarios, se lo pidieron al Gobierno de España, que era el destinatario de la OLAF, no nosotros, y se lo dio. Y ahí Rosa Díez tampoco estuvo tan ágil. Hubo otros que lo fueron más y lo publicitaron. ¿Qué le vamos a hacer? Yo le dije un día, no compita usted en simplificación y en estas cosas, que ya hay aquí una figura en la Cámara. Bueno, pues además corre más que usted, téngalo en cuenta. Y otra cosa, sobre el Tribunal de Cuentas y el asunto Marea, ya le hemos transmitido por carta que continúe con la tramitación. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente.